Estamos a tan solo 2 episodios del final de la primera temporada de Chespirito Sin Querer Queriendo, la serie biográfica inspirada en el libro del mismo nombre, escrito por el propio Roberto Gómez Bolaños. Hasta ahora, la producción ha logrado mantener una línea bastante fiel a lo que se narra en las memorias del comediante, escritor, director y productor, aunque como era de esperarse, han incorporado ciertos elementos dramatizados para mantener al espectador enganchado, recurriendo a licencias narrativas típicas del formato televisivo y bastante dramático. Con 2 capítulos restantes, las expectativas están más altas que nunca, sobre todo si consideramos que nos acercamos a uno de los periodos más delicados y comentados en la vida personal y profesional de Gómez Bolaños. Y hay algo que tenemos seguro, y esto es por boca de uno de los nietos del querido Don Ramón. En sus palabras dijo que habría tristeza en el siguiente episodio, y es porque oficialmente tendremos las infidelidades de Roberto. Ni siquiera la boda roja va a ser tan impresionantemente triste como el episodio que viene. Pese a que el avance es bastante corto y hay un tráiler actualizado que nos dio escenas de las giras y de la película El Chanfle, conforme he ido leyendo el libro y viendo la serie a la par, me he dado cuenta que los eventos están mucho más dramatizados, pero claramente es una adaptación a sus memorias. Así que te contaré un avance de lo que veríamos en el capítulo 7 de Chespirito y unos posibles momentos según las fechas marcadas en el libro. El capítulo 7 prácticamente comenzará justo donde terminó el anterior, después de la fiesta con todo el elenco. Vemos la mirada de Graciela dándose cuenta de que efectivamente la persona con la que se casó ha cambiado por completo. Florinda la observa, pero no hace nada. De hecho, cuando Roberto se entera de que Graciela se ha ido y sale a buscarla, es Florinda quien lo detiene, llevándolo de vuelta a la fiesta e impidiéndole arreglar las cosas con su esposa. Roberto, al llegar a casa, le confiesa que no entiende lo que le está pasando, aunque es evidente que la fama lo está alcanzando más de lo que se imagina. Más adelante, Tony le dice al elenco que Florinda terminará afectando al grupo y el primero en estar de acuerdo con ella es Don Ramón. En otra escena, vemos a Florinda y Roberto juntos cerca de una alberca. Ella le dice que le ha hecho vivir cosas que nunca pensó experimentar. Están en lo que parece ser un hotel durante una gira, no en Acapulco, y ambos terminan acostándose en una de las habitaciones, claramente diferentes a las ya vistas en los capítulos anteriores donde se supone que están grabando Acapulco. En un salto temporal hacia el pasado, durante las grabaciones de El Chapulín Colorado, Florinda anuncia que acaba de comprometerse con Enrique Segoviano. Esto toma por sorpresa a Roberto, ya que si los tiempos coinciden con los eventos narrados, esto ocurre justo después de su romance con Carlos Villagrán. Durante la misma fiesta, Enrique y Florinda formalizan públicamente su relación. El clip finaliza con una escena en Acapulco, una que ya vimos anteriormente, cuando Enrique observa a Roberto y Florinda en una actitud muy cariñosa, lo que anticipa el inicio del romance que está por revelarse oficialmente. Todos estos eventos aparecen en el libro de forma más cronológica, por lo que es muy probable que además de la fiesta y la discusión entre Roberto y Graciela, el capítulo comience también con la llegada de las tan comentadas y esperadas giras. La pelea de Chespirito para poder llegar a Estados Unidos. En este fragmento en sus memorias, Roberto Gómez Bolaños relata una etapa de enorme éxito para sus programas, algo que ya vimos en el capítulo pasado, especialmente El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado, los cuales ya no solo conquistaban la televisión, sino también los escenarios teatrales y auditorios de América Latina y Estados Unidos. Los espectáculos en vivo se estructuraban en 2 actos principales. El primero presentaba una comedia coral protagonizada por los actores de la vecindad del Chavo. Este acto combinaba diálogos, bailes, canciones y gags humorísticos, en una supuesta improvisación donde los niños se equivocaban y los adultos intentaban cubrir sus errores. Sin embargo, como aclara el autor, todo estaba cuidadosamente ensayado y coreografiado. La improvisación era casi inexistente. El segundo acto tenía como figura central al Chapulín Colorado, también acompañado por el elenco, y cada función cerraba con cálidos aplausos del público que recibía el espectáculo con entusiasmo. Este hecho también ya lo vimos reflejado en el capítulo 6. Pese al éxito nacional, nadie en el equipo imaginaba la magnitud de la fama que alcanzarían al salir de México. Exceptuando Cuba, visitaron todos los países de habla hispana.
y muchas ciudades de Estados Unidos. Esta expansión internacional dio pie a algunas anécdotas que el autor recuerda con humor. Y esto probablemente lo podríamos ver, pero de una forma bastante mínima en el siguiente capítulo, porque una de estas escenas ocurrió cuando intentaban tramitar las visas de trabajo para ingresar a Estados Unidos, además de que Azcárraga le dijo que su éxito había pasado fronteras. Aunque el proceso no fue sencillo para el resto del equipo, Roberto tuvo un conflicto inesperado con una funcionaria consular que lo atendió. Ella se negó a otorgarle la visa al descubrir que él no tenía tarjetas de crédito, interpretando esta ausencia como una señal de que podía intentar quedarse ilegalmente en el país para buscar trabajo. Roberto intentó explicarle que tenía un empleo estable en México y que simplemente prefería pagar en efectivo, algo muy común en esa época. Incluso le mostró una revista de teleguía con su rostro en portada como el Chapulín Colorado, tratando de probar su identidad y nivel de fama, pero fue inútil. La funcionaria le negó la visa con desprecio, lo que provocó una reacción impulsiva del comediante, quien terminó despotricando con un comentario irónico sobre la política estadounidense y la guerra de Vietnam. Por fortuna, intervino una funcionaria de mayor jerarquía que reconoció a Roberto y solucionó la situación con amabilidad, emitiendo su visa de trabajo sin trabas. Esto incluso lo podríamos ver porque si nos damos cuenta, van a empezar ya las giras. Otro punto que pudiéramos también ver en el capítulo 7 es la llegada a Buenos Aires. Durante su gira internacional, el grupo de Chespirito vivió momentos de verdadero furor en distintos países y uno de los más memorables fue su arribo a Buenos Aires, Argentina. La magnitud del éxito fue tal que lograron llenar el mítico estadio Luna Park durante 7 días consecutivos, un lugar que, hasta entonces, se decía que solo podía ser abarrotado por el célebre boxeador argentino Carlos Monzón. Aún más sorprendente fue que 8 años después, en su regreso, el número de funciones con boletaje agotado aumentó de 7 a 9. Este fenómeno no se limitó a la capital argentina. En ciudades como Mendoza, Córdoba y La Plata también presentaron funciones en estadios de fútbol, como el del Club Talleres de Córdoba o el del Independiente en La Plata, y en todos los casos los llenos fueron totales. Uno de los momentos más curiosos y sorprendentes ocurrió en el estadio de Independiente, donde se vivió un episodio que parecía más propio de una presentación de ídolos juveniles como los Beatles o Rolling Stones. Las adolescentes gritaban, se desmayaban de la emoción y algunas incluso lograron infiltrarse en las habitaciones del hotel del elenco. A pesar de que el grupo estaba compuesto por actores adultos, alejados del prototipo de galán adolescente, el fervor del público juvenil fue abrumador. Y también debemos saber que a partir de este momento, Chespirito comenzó a ser infiel. Esto llevó al equipo a reforzar la seguridad en los hoteles, aunque se enfrentaban a un dilema: el derecho a la privacidad frente a la idea de que los artistas se deben a su público. En lo personal, el autor confiesa que por aquel entonces sus relaciones conyugales no estaban en un buen momento, y que aunque pudiera haber tenido múltiples oportunidades de aventuras en las giras, él habría cambiado todo por solo un beso de Florinda Meza, a quien consideraba su sueño imposible. La euforia y los desafíos no se limitaron en Argentina. En Lima, Perú, más de 50,000 personas derribaron las vallas del aeropuerto y ocuparon la pista, por lo que el ejército tuvo que intervenir. En Caracas, Venezuela, se suspendieron carreras de caballos. En Honduras, la multitud se volvió tan abrumadora que el elenco tuvo que ser trasladado a un motel secreto para evitar el asedio de los fans. En Nueva York, lograron lo que pocos artistas latinos habían conseguido: llenar por completo el legendario Madison Square Garden. Esta misma euforia se repitió en todos los países que visitaron, incluyendo Colombia, Ecuador, Uruguay, Puerto Rico, Panamá y, sin excepción, cada lugar en el que se presentaron. La relación con Graciela después de las giras. En este pasaje, Roberto Gómez Bolaños hace una reflexión honesta y autocrítica sobre el deterioro progresivo de su relación con Graciela, su esposa y madre de sus 6 hijos. Reconoce que, como en la mayoría de los casos similares, la responsabilidad de la ruptura no recae en una sola persona, pero admite que probablemente él cargaba con la mayor parte de la culpa.
Mientras que los errores de Graciela eran, según él, fallas menores como falta de apoyo emocional o de interés mutuo, los suyos abarcaban faltas de mayor gravedad, principalmente la infidelidad. Gómez Bolaños confiesa que durante las giras era frecuentemente asediado por mujeres, muchas de las cuales no se conformaban con un simple autógrafo, sino que buscaban encuentros íntimos con los integrantes del elenco. Estas situaciones se presentaban, además, en un contexto muy particular. Tras el nacimiento de su sexta hija y por recomendación del ginecólogo de Graciela, sugerencia que él aceptó, se había sometido a la vasectomía, lo que le inhabilitaba para embarazar a una mujer. En esa misma época, señala, las enfermedades venéreas estaban casi erradicadas gracias a los antibióticos y aún no se conocía el virus del VIH, lo que creaba un entorno donde las aventuras extramaritales parecían no tener consecuencias inmediatas. Aunque aclara que esto no justifica sus acciones, también explica que combinadas con las fallas mutuas en la relación y la creciente distancia emocional, estas circunstancias fueron ampliando una zanja conyugal que al principio parecía superficial. Otro factor que contribuía a esa separación era la incompatibilidad entre los círculos sociales de ambos. Él se aburría en los ambientes que frecuentaba a Graciela, y ella rechazaba los del entorno artístico y creativo en el que él se movía. Este distanciamiento era cada vez más evidente y también lo pudimos ver recientemente en el capítulo 6. Simultáneamente, en medio de esa crisis personal, los sentimientos de Roberto hacia Florinda comenzaron a intensificarse. Sí, a pesar de que ella ya estaba con Enrique Segoviano. Aunque él guardaba esos sentimientos para sí mismo, explica que la presencia de Florinda lo inundaba, lo afectaba profundamente, pero que callaba su sentir por una barrera ética. Él era su jefe y eso le imponía un límite claro, una obligación moral que no se atrevía a traspasar. Aunque deja entrever que quizás había cierto galanteo implícito, insiste en que se mantuvo dentro de los márgenes en un trato respetuoso y decoroso, pero siempre había un coqueteo. Algo que también vamos a poder ver en este nuevo capítulo es la película del chanfle. Roberto narra con detalle el proceso que dio origen a su primera película y las experiencias que surgieron a partir de ello. Todo comenzó cuando el reconocido productor Valentín, figura central de Televisa, lo invitó a cenar en su casa. Allí conoció a Fabián Arnaut, quien encabezaría un nuevo proyecto, la incursión de Televisa en el cine. Fue precisamente Arnaut quien le propuso que la primera película producida por Televisa fuera esterilizada por él mismo. La propuesta fue sorpresiva y halagadora, y aún más cuando le dieron libertad absoluta para elegir el argumento, escribirlo si quería y seleccionar al elenco, director y otros aspectos clave. Cuando le preguntaron si prefería llevar al cine al Chapulín Colorado o al Chavo del Ocho, Gómez respondió tajantemente: ninguno de los dos. Una respuesta que causó desconcierto, pero que obedecía a una intuición clara. Más tarde entendió las razones detrás de su negativa. El Chavo estaba muy vinculado a su escenario natural, la vecindad, lo que limitaría cualquier intento cinematográfico sin pertenecer a una repetición en la televisión. Además, él ya tenía 48 años. Cuando debutó con el personaje tenía 42. Y aunque aún conservaba agilidad, las arrugas y los acercamientos de cámara no ayudarían a mantener la ilusión. Por su parte, el Chapulín Colorado requería efectos especiales más costosos de lo que el cine mexicano podría financiar. Y él temía que la gente no quisiera pagar para ver algo que ya obtenía gratis en la televisión. Su intuición resultó acertada, como lo demostraría el fracaso de otras películas basadas en personajes televisivos. Recordando su pasión por el fútbol, Roberto Gómez Bolaños decidió entonces escribir una historia original, El Chanfle. La película estaría ambientada en el mundo del fútbol profesional con un enfoque claro: exaltar la honradez como valor principal. En esta historia, él interpretaría a un humilde aguador del Club América apodado El Chanfle. El elenco estaba conformado por todo su grupo habitual, aunque con personajes distintos a los televisivos. Florinda Mesa es su esposa, Rubén Aguirre es el presidente del club, Ramón Valdés el director técnico, Carlos Villagrán el jugador, Edgar Vivar el médico del equipo y María Antonieta la secretaria. La trama enfrentaba la honestidad del chanfle con su astucia y la trampa del entrenador,
que justificaba tácticas desleales como lesionar rivales o fingir faltas. En contraste, el chanfle protestaba por decisiones injustas, incluso cuando el penal era a favor de su propio equipo, y hasta buscaba al dueño de un carro que había chocado accidentalmente para asumir su culpa y pagar por los daños. Curiosamente, fueron precisamente estos gestos de honestidad los más atacados por la crítica, que los calificaron de poco realistas y ridículos. Sin embargo, no hubo casi críticas técnicas de dirección, fotografía y actuación, lo que Gómez Bolaños lamenta, pues habría sido una valiosa retroalimentación. Afortunadamente, contó con el respaldo total de Emilio Azcárraga y Guillermo Cañedo, quienes facilitaron escenarios como el Estadio Azteca y los servicios del Club América. La película fue dirigida por Enrique Segoviano, quien debutaba como cineasta y cuyo trabajo resultó ser sobresaliente. El éxito consolidó su incursión en el cine y motivó la producción de más películas. Durante la gira en el extranjero con el espectáculo del Chapulín Colorado y El Chavo del Ocho, el grupo disfrutaba la satisfacción de una función exitosa como era costumbre tras una jornada bien lograda. Se reunieron en el restaurante bar del hotel para cenar, tomar una copa y compartir anécdotas sobre la función. Poco a poco, el equipo se fue retirando a sus habitaciones, hasta quedar solo algunas parejas bailando, acompañadas por un pequeño pero excelente conjunto musical del hotel. En ese escenario íntimo quedaron dos rezagados, Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza. Aunque ya habían bailado en ocasiones anteriores, esa noche fue diferente. Roberto lo sintió desde el silencio que ambos compartían. Tomó la decisión impulsiva de invitarla a bailar tomándola del brazo, y Florinda se dejó llevar sin oponer resistencia, mirándolo con sorpresa, docilidad y una leve sonrisa. El silencio continuó incluso cuando comenzaron a bailar, pero la música y el ambiente envolvieron la escena con una cadencia embriagadora y cómplice que permitió una cercanía física sin precedentes entre ellos. Roberto sintió el contacto suave de la mejilla de Florinda y el roce rítmico de sus cuerpos, un contacto que definió como hechizante y placentero. Finalmente, cuando la música terminó y el maestro de ceremonias anunció el cierre del local, se rompió el silencio. Florinda recordó que más temprano, mientras estaban en el grupo, Roberto había dicho tener mucha hambre, pero se había detenido antes de completar su idea. Ella le preguntó que qué iba a decir. Él respondió sinceramente que, tras una conversación sobre los besos que las fans les daban, él comentó que no había recibido ninguno esa noche y que tenía hambre, pero de besos. Por eso había dicho que tenía mucha hambre. Entonces Florinda rompió la pausa con una frase que cambió sus vidas. Si quieres besar a alguien, ¿por qué no me besas a mí? Y por supuesto, él la besó. Ese fue el inicio de un romance duradero, una historia de amor que ha perdurado más de un cuarto de siglo. Esto dicho por las propias palabras de Roberto en su libro. Que todo fue alimentado por pasión, ternura, admiración, emoción y dicha. 5 años de estarme persiguiendo y medio conquistada, porque si no, no me habría dado ese primer beso. Sin embargo, con ese momento también comenzaba una etapa inevitablemente dolorosa. El proceso de ruptura con su esposa Graciela, con quien había estado casado por más de 2 décadas. A pesar de las incompatibilidades previas, Roberto admite que la separación no fue sencilla, principalmente por el profundo sentimiento de culpa que lo invadió. Esa culpa actuó como un fiscal implacable, haciéndolo cuestionarse una y otra vez por qué falló el matrimonio, qué hicieron mal, qué papel jugaron los hijos en todo esto, qué culpa tenían ellos. Con el paso del tiempo llegó a una conclusión clara: forzar la unión solo habría prolongado el dolor y daño aún más a todos los involucrados, especialmente a sus hijos. Por ello, consideró que la separación era lo más sensato. Como parte del proceso, tomó una decisión concreta y definitiva. Dejó en propiedad de Graciela todos los bienes, incluyendo 2 casas, varios terrenos, centenarios, el mejor de sus 2 autos y todos los muebles. Aún así, el sentimiento de culpa seguía persistiendo, y solo pudo irlo superando con el tiempo. La paciencia, actos de humildad, indulgencia y observando que la vida seguía adelante mejor de lo que habría anticipado. Por su parte, la integración de Florinda con sus hijos fue gradual. Algunos de ellos la aceptaron más rápido que otros, pero finalmente todos llegaron a quererla.
En el momento en que escribió el libro, asegura que esa aceptación se transformó en verdadero cariño, pero 2 de sus hijos son los productores de esta serie y la verdad es que no estamos viendo nada de eso. Él tenía 7 grandes defectos, 6 hijos y una esposa. Entonces... No, como defectos. Claro. Pero entonces... 6 hijos maravillosos, ¿cómo puede uno? Como, si fueran míos serían maravillosos. Si fueran míos serían maravillosos. De todos modos, ¿no? Pero no siendo míos eran un problema y eran un defecto. Posterior a ese beso, vamos a ver la salida oficial de Kiko, un video que ya tenemos en el canal donde explicamos cómo fue retratada la salida del actor Carlos Villagrán en el libro Chespirito sin querer queriendo Memorias. Y también hablamos de la verdadera salida, pero en boca de Carlos Villagrán. Entre los momentos claves que tal vez no veamos representados en esa temporada podría ser el reencuentro de Chespirito con Pelé, su breve pero significativa interacción con Cantinflas, así como el proceso de su divorcio y las consecuencias familiares que esto trajo consigo. Según palabras del propio Roberto, 2 de sus hijos llegaron a querer a Florinda como una segunda madre, pero nuevamente con todo lo que estamos viendo, parece ser que no era cierto. Otro evento trascendental que marcó su vida y la de todo el país fue el sismo del 19 de septiembre, un capítulo que también quedó grabado en la memoria de él. Es posible que el capítulo 7 de la serie podría dejar entrever momentos profundos, tanto personales como históricos, aunque no todos los saltos en el tiempo llegarán a verse en pantalla. Este episodio podría insinuar etapas decisivas en la vida de Roberto Gómez Bolaños. Así que el capítulo 7 podría cerrar no solo con una reflexión sobre los cambios, sino también con el eco emocional de una vida que, entre escenarios y drama, tanto reales como internos, seguía construyéndose entre el arte y la intimidad. Y para esto también nos falta el último capítulo.